otra base de la Fuerza Aérea, en este caso la Wright-Patterson, que está en Ohio, y que también es muy misteriosa y esconde varios secretos. Claro, para los que no creen en nada de esto, no tiene nada de extraño, estarían de acuerdo con lo que dice el gobierno, que es simplemente una base aérea. Pero hay muchas historias que se cuentan sobre este lugar, sobre el hangar 18 y sobre qué es lo que se hace ahí dentro. Siempre se habla del Área 51. Es lo más conocido, lo que todo el mundo conoce cuando se refieren a bases secretas en Estados Unidos y su relación además con cuestiones extraterrestres. Pero hay que mencionar una base, que también es una base de la Fuerza Aérea, que tiene su misterio y que es la base Wright-Patterson, que está situada en la ciudad de Dayton, en Ohio. Como siempre, la ciudad de Dayton es una ciudad pequeñita, porque bueno, donde están las bases normalmente están cerca de lugares muy chiquitos, no están cerca de ciudades grandes. Y esta base en particular fue durante mucho tiempo objeto de misterio. Y algunas de las teorías que están vinculadas con esta base, porque claro, como siempre todo se queda en teoría, porque son bases a las que no se puede entrar. Es decir, solamente puede entrar aquel que tenga que hacer algún negocio con respecto a la base, que trabaje ahí, que sea militar, que tenga un contrato o lo que sea. Y después obviamente de muchas pruebas de seguridad. Y en estas particularmente, además, que tienen todo este halo de misterio, lo tienen porque ni siquiera gente externa, aunque tenga negocios que hacer ahí, puede entrar. Es un área totalmente restringida, que se presta, por supuesto, a que todo el mundo empiece a teorizar. Y algunos den en la tecla y otros se vayan por las ramas. Y este es el caso de Wright-Patterson. Es una de estas bases llenas de misterio porque no se puede ingresar tan fácilmente. Es decir, para cualquier persona de a pie es imposible. Y para los propios militares realmente tiene que estar afectado a esa zona para poder hacerlo. Y algunas de estas teorías están vinculadas a hechos absolutamente verificables. Y esto está, por ejemplo, bueno, además de en los propios archivos, el Dayton Daily News nos cuenta, si uno busca, cómo Wright-Patterson es el sitio, o fue el sitio anfitrión del proyecto Libro Azul, del que hay un video en el canal. Esa investigación que el gobierno llevó a cabo, destinada a investigar los avistamientos de ovnis que se produjeron sobre todo en la década del 40 y del 50, que hubo tantas, y que oficialmente terminó en el año 69. En donde hicieron un compilado de todos los avistamientos que la gente empezó a reportar, donde había muchos que realmente los pusieron en un sector de inverificables, porque en realidad, bueno, no sabían qué hacer con eso, entonces lo dejaron ahí. Entonces, esta fue la base militar, la base de la Fuerza Aérea, en donde se desarrollaba este proyecto, el Libro Azul. Y incluso hay una serie de murales en la base que fueron pintados por prisioneros de guerra alemanes, aunque suene extraño, y que, bueno, los pusieron ahí a pintar estos muros. Ellos hicieron dibujos, y en esos dibujos pintaron unas criaturas unas criaturas raras, que parecen, claro, al que lo ve, parecen que fueran alienígenas. Y algunos tomaron esto como algo que los alemanes querían contar, como que ellos habían presenciado estas criaturas en el lugar. La realidad es que no sabemos qué quisieron hacer, pero bueno, ahí están esos murales también tan raros. Y otra de las cosas que está relacionada con esta base aérea de Wright-Patterson en Ohio es el mítico hangar 18, que está supuestamente en algún lugar de esta base. Y
Este hangar 18 se hizo famoso porque siempre se dijo que era el que albergaba escombros o partes de naves supuestamente extraterrestres y tal vez incluso a los propios pilotos no humanos, y que podían estar relacionados a algunas de estas partes que estaban ahí con el accidente de Roswell del año 47 y con otros obviamente, pero que el más famoso siempre fue el de Roswell. Entonces decían que era como un lugar donde acopiaban partes de naves. Y surge, claro, siempre esta duda, ¿no? De que si las naves son realmente físicas y se puede hacer esto, es decir, si de golpe se encuentran con una y la tienen ahí, o tienen partes ahí, producto de colisiones, de derribamientos, de lo que sea, y tienen partes físicas, o si las naves son de otro material, una especie de plasma, algo que es tiene más que ver con lo interdimensional. Y nos surge esa duda y uno tiende a pensar más en cuestiones interdimensionales, como ya vimos en otros videos, ¿no? Esta forma de viajar a través de los agujeros de gusano, que permitiría en todo caso que existieran naves físicas, pero no como nos suelen mostrar o nos suelen tratar de meter en la mente, ¿no? De estas cosas metálicas tan burdas, sino que en todo caso serían otro tipo de metales, estarían hechas de otra forma y tendrían más que ver quizás con esto que se desarrolló en estas bases y que se utiliza a nivel terrestre, que son aviones terrestres, naves terrestres, como estas triangulares, todas las que vimos anteriormente, la TR-3B, la Aurora, bueno, que funcionan de otra manera a lo que normalmente nos muestran, no son cohetes así tan de dibujo animado, digamos, o como nos quisieron hacer ver en esa grabación de alunizaje, sino que tiene que ver con otra tecnología. Y ahí sí estaríamos en presencia de algo físico, pero total y absolutamente diferente a lo que nos quieren vender. Entonces, bueno, se habla de que en este lugar, en esta base, existe este hangar 18 en donde se guardarían restos o partes de naves que no serían de las nuestras y que bueno, las tienen ahí. Claro, no dicen de qué están hechas tampoco, ¿no? Pero en el caso de que existan realmente físicas, estaríamos hablando de otro tipo de elemento con lo que se fabrican, más allá de lo que tendría muchísimo más sentido, que es el viaje interdimensional. Pero bueno, en este caso nos hablan de eso y de que este hangar además tendría unos túneles por debajo, que eso ya lo vimos también cuando hablamos de los dams, y que no es tan misterioso que exista un dam en una base militar, ¿no es cierto? Y menos todavía que se conecte con otras bases, que sirva de búnker, que sirva para el almacenamiento de un montón de cosas. Entonces habla de túneles en esta zona en donde estarían guardando cosas y claro, empieza todo el misterio alrededor de esto porque qué es lo que habría ahí adentro y como vimos en el caso anterior también de Dulce, si existen seres no humanos que habitan ahí o que trabajan ahí. Y bueno, se empieza a crear toda esta cuestión que tiene una parte de realidad y una parte de fantasía, porque nadie puede comprobar exactamente nada y todo tiene una parte de verdad, porque o al menos tiene una explicación o podemos suponer que puede haber algo de realidad en cosas que no son tan descabelladas, porque no va a haber seres diferentes a nosotros. Ya lo hablamos en el video anterior. Y bueno, en esta base en particular también se habla de eso, de estos túneles. Túneles que ya sabemos que son lugares en donde realmente pasan cosas aberrantes y que no tienen exactamente que ver
solamente con cuestiones alienígenas. Estamos hablando de cosas muy terrestres que pasan en estos lugares. Y cosas también que son muy normales en un punto, si hablamos de militares, que haya búnkers que se comuniquen además entre diferentes bases, que hagan todo en forma subterránea por una cuestión de seguridad, por una cuestión de contingencias X que puedan aparecer en la superficie. Y sabemos que muchos de los proyectos negros y de los presupuestos negros estuvieron destinados a fabricar o a construir este tipo de túneles, los famosos dams, que están blanqueados en un punto. Entonces, bueno, también tiene mucho que ver con esta base de Wright-Patterson. Por supuesto que la Fuerza Aérea ha negado repetidamente toda afirmación que se pueda hacer con respecto a esta base. Desde los dams, el hangar, todo lo que se diga, todo. Diciendo que nunca ha habido nada de esto. Y, por ejemplo, ellos niegan que haya habido un hangar 18, pero dicen que sí hay un edificio 18 en la base. Entonces, como siempre es, bueno, te digo la verdad, pero en realidad te la encubro con otra cosa. Entonces, bueno, hay un edificio 18, que no sabemos qué hay adentro, pero tiene una relación con el hangar 18. Entonces juegan con las palabras y juegan con todo y tienden a confundir. Y bueno, ya sabemos, lo de siempre. Y por supuesto, nadie puede presentar pruebas definitivas de estas afirmaciones. Lo que por supuesto tampoco quiere decir que no existan. Pero es muy difícil y los que lo pueden hacer, que son aquellos que hayan trabajado ahí dentro, bueno, en un punto hay que creerles, ¿no? O sea, ellos exponen lo que han visto. Hay libros al respecto, hay un libro que juega con el libro de 50 sombras de Grey por el tema de los grises. Y bueno, es un señor que dice que, bueno, vio que estuvo ahí, que vio un montón de cosas, que trabajaba para el gobierno y cuenta lo que pasa en esta base de Wright-Patterson. Pero es como siempre, bueno, uno le cree o no le cree, porque lo que él presenta como pruebas son cosas que cuenta que él supuestamente vivió ahí dentro. Y presenta testimonios de otra gente que trabajó con él y demás. Pero estamos siempre en un terreno pantanoso. Pero bueno, en estos temas es siempre lo mismo. Uno tiene esa información, o sea, le aparece esa información, la lee, la analiza y después verá. La deja en cuarentena, la deja guardada, la toma como válida o la descarta. Todo dependerá de cuán convincente sea quien nos está contando las cosas y qué pruebas, entre comillas, nos puede mostrar o no. Es simplemente eso, es tan fácil como eso. Así que, bueno, otra base a tener en cuenta y no quedarnos siempre con el área 51, saber que de golpe alguien que sea un ufólogo, que esté muy metido en estos temas, puede sacar en una conversación el tema sobre la base de Ohio, la base Wright-Patterson, que tiene este misterio alrededor y sepamos de qué está hablando. Porque básicamente lo que estamos haciendo es sacando a la luz cuestiones que tienen que ver con el estado profundo. Y esto tiene que ver con el estado profundo, porque ya sea que haya extraterrestres o que no lo haya, no existan, no estén ahí, pero nos los quieran hacer creer, siempre está ligado al estado profundo. Entonces, lo que se presenta, lo que estamos mostrando, la información que estamos mostrando es esto. Es sacar a la superficie lo que este estado profundo tiene ahí, que siempre maneja y que lo envuelve en misterio, que lo esconde pero a la vez lo muestra. Entonces ese es el objetivo. No es tanto ponernos a ver, ni mucho menos convencer a nadie de si esto es verdad o no, porque no lo sabemos, yo no lo sé si es verdad o no,
Simplemente existen estos datos. Y estos datos siempre están ligados a este estado profundo por el motivo que sea. Porque puede ser que sea exactamente como nos cuentan las personas que dicen haber estado ahí y que suceda todo lo que ellos dicen y que el Estado lo esté ocultando. O puede ser que el Estado nos esté mintiendo a través de estas personas y nos quiera hacer creer cosas que no son tales. Pero siempre, en todos los casos, siempre hay algo que es verdad y que ellos manipulan. En este caso podríamos decir que, por supuesto, es la existencia de una base militar secreta, restringida, en donde se hacen cosas ocultas no solamente hacia la población en general, sino incluso a altos mandos de los gobiernos. ¿Por qué? Porque sabemos que estos proyectos se llevan adelante con financiación privada en muchos casos, que son empresas pertenecientes a los altos puestos de la pirámide y que son ellos los únicos que saben exactamente qué es lo que pasa ahí adentro y que ni siquiera lo saben los gobiernos, ni siquiera un presidente. Entonces, esa es la cuestión, sacar a la luz esto. Y esa es la parte absolutamente real, que hay una base donde se hacen cosas extrañas y que la están llevando a cabo ellos, la famosa élite. Y que de ahí puede salir cualquier cosa. Son proyectos en donde hay investigación, donde hay desarrollo de tecnología, experimentación, cosas realmente aberrantes, cosas que esconden y que quizás superen ampliamente lo que podemos llegar a imaginar. Y ese es el objetivo, sacar a la luz estos puntos en donde hay cosas raras. Y después, exactamente qué es lo que pase ahí adentro, no podemos tener certeza de nada, salvo que seamos alguien que haya entrado ahí. Pero por lo menos conocerlo, escucharlos y después sacar nuestras propias conclusiones, sabiendo que esos lugares son lugares oscuros. Otro lugar con misterio y que siempre nos quedará la duda, y eso está propiciado por ellos además, porque son los que permiten que la gente teorice, porque el halo de misterio sigue ahí y se ven cosas raras y refieren cosas extrañas, entonces, bueno, que después no se quejen cuando les empiezan a preguntar. Entonces son lugares que se prestan a esto, porque sabemos que hacen cosas raras, que experimentan. Entonces, bueno, es simplemente sumar ciertos factores y darse cuenta de que hay cosas raras, porque hay un montón de bases y de no todas se habla lo mismo. No todas las bases en Estados Unidos son misteriosas o tienen alguna historia extraña detrás. ¿Por qué con estas? Bueno, ahí está, una base más para conocer y saber que están además todas en la misma zona.